Miguel Monforte es realizador, docente e investigador audiovisual. Desde muy joven y gracias a su tío, sabía que su pasión era hacer películas. En la siguiente entrevista habla sobre sus primeros pasos en el cine, su acercamiento a Malvinas y los nuevos desafíos como presidente de CICNIS. ¿Qué te motivó a querer dedicarte al cine? Tenía un tío que era proyectorista de cine en el Teatro Auditorium. Me invita a un verano porque me dice, mirá, el teatro en ese momento, estamos hablando de hace 38 años atrás, toma gente temporaria por la temporada de verano y por ahí podés entrar y con los años podés quedar ahí adentro trabajando. Pero sí me fascinó cuando me dijo, bueno, ahora si querés quedate, nosotros vamos a dar una película. Él con otros proyectoristas y amigos habían armado un ciclo de cine porque recién se volvía a la democracia después de la dictadura y estaban dando películas que no se habían podido ver en la época de la dictadura y se hacían cine debate. Y la verdad, claro, a mí me voló la cabeza. Nosotros veíamos en el cine o en la televisión películas censuradas, películas en realidad muy pasatistas, y de pronto empecé a ir a ese ciclo gratis porque me colaba en la cabina con mi tío y después bajaba a los debates que eran muy encendidos, eran muy fuertes, y ahí, bueno, para un joven que no había tenido ningún tipo de experiencia de ese tipo, me choqueó. Así que salí con la idea de que eso era lo que quería hacer. Nunca me di cuenta que por ahí no iba a poder filmar ese tipo de películas, pero en ese momento soñaba con eso. Así que a partir de ahí mandé una carta, en ese momento manuscrita, ni siquiera yo tenía máquina de escribir, al Instituto de Cine en Buenos Aires, que recién había reabierto, que yo tenía en la carrera de cine, y ahí me explicaron que sí, que por ahí podía llegar a entrar, pero que tenía que irme a vivir a Buenos Aires, y no pude ir por cuestiones económicas, pero justo el año que yo termino el secundario se empiezan a hacer cursos de cine en Mar del Plata, que lo hacía justamente gente que venía de Buenos Aires, y a partir de ahí pude engancharme y empezar a desarrollar esta pasión que nació justamente yendo al Teatro Auditorium, al Cine Auditorium, en esos ciclos. Hiciste el documental de Telma y Héroe Corriente. Todos tienen abordar la temática de Malvinas. Sí. ¿Por qué esa temática en particular decidiste abordar? El acercamiento a Malvinas aparece con otra tecnología, incluso que ya desapareció, con el Super VHS, en el año 1991, cuando se habían cumplido recién 9 años de la Guerra de Malvinas. Con un amigo que teníamos una pequeña productora nos interesó el tema. Evidentemente, digamos, yo hacía atletismo en ese momento y tenía un compañero que había ido a Malvinas, y si bien él hacía otra disciplina, entrenábamos juntos, y era, digamos, particularmente callado de por sí, pero después de Malvinas se había vuelto más callado. Entonces nadie se atrevía mucho a preguntarle, él contaba cuando quería lo que le había pasado, y era el momento en que se atravesaba lo que se llamó desmalvinización. Los soldados tenían prohibido hablar de lo que había sucedido. Entonces, bueno, yo me acerco a él, le dije que él sabía que estaba estudiando cine, que quería hacer un documental sobre él, y él me dijo, sobre mí no, pero si querés venía al centro de excombatientes, que se estaba formando en ese momento, y dice, veamos ahí si a los muchachos les interesa. Así que empecé a acercarme al tema Malvinas en ese momento. En el 2009, uno de estos veteranos de guerra me convoca para hacer la Fundación No Me Olvides, que es una fundación que generamos para tratar de ver cómo le restituíamos la identidad a los caídos que habían quedado como soldado argentino solo conocido por Dios en Malvinas. Empezamos a trabajar en ese proyecto que no era estrictamente audiovisual, sino un proyecto humanitario, y de esa manera yo empecé a hacer un registro de todo lo que veníamos haciendo. En el 2014 hago un primer documental, que es Héroe Corriente, pero es la primera versión, donde mostrábamos la necesidad de las familias por conocer la identidad de sus hijos caídos en Malvinas, que hasta ese momento no se les había podido devolver la identidad. Y a partir de ahí, bueno, como sí empezamos a tener logros, digamos, lo más significativo es que Héroe Corriente tuvo 3 finales distintos. A medida que iba avanzando el proceso, yo le iba cambiando el final. La versión definitiva es de 2017, tuvo estreno comercial, tuvo estreno en muchas salas. Así que bueno, son esas historias humanitarias que a mí me llenan mucho el alma, más allá de lo que uno pueda llegar también a compartir a través de su trabajo audiovisual. El mes pasado fuiste elegido presidente de la Asociación Católica. ¿Qué significa para vos? Lo que hacemos es reunirnos, en muchos casos, por ejemplo, para participar con un jurado independiente en muchos festivales a nivel nacional e internacional, pero también, en nuestro caso particular, con un proyecto educomunicativo
que tiene un nombre concreto que se llama Cine Mundo Chico y hace más de 20 años se viene desarrollando en el país, con el cual trabajamos cine con jóvenes, sobre todo en los barrios periféricos, así que hacemos talleres, hacemos cine debate. Eso es lo que más me entusiasma, digamos. Y tenemos muchas otras ramificaciones dentro de Signis. Tenemos jóvenes que hacen también programas o contenido para programas de radio. Hay gente que es crítica de cine y escribe también sobre determinadas películas, sobre todo las que merecen premios Signis a nivel internacional. En este momento estamos participando con 4 jurados en paralelo en distintos lugares del país. Se entusiasma mucho por el nivel de participación, así que es un gran compromiso, pero estoy tranquilo también porque estoy acompañado por una muy buena comisión directiva, así que es una alegría que por fin, digamos, un marplatense, alguien, por decirlo, con una constitución federal en este momento, desde la comisión directiva de Signis estemos trabajando. Y bueno, esto de la presidencia obviamente es transitorio, es un lindo placer, pero bueno, todo, en realidad es una buena responsabilidad, también sabiendo que en poco tiempo, en algunos años, tendría que tomar alguien también en su lugar, como para que haya un recambio y uno trabajar intensamente un tiempo y dejar por lo menos alguna huella. ¿Qué medidas tenés respecto a eso? Hay algo que es un desafío, somos la primera comisión, digamos, directiva que nacemos bajo la órbita, por decirlo de alguna manera, o la influencia de la inteligencia artificial. A mí me preocupa mucho hoy la ludopatía, digamos, se da a través del celular en las aulas, y esto porque lo venimos trabajando hace mucho. Desde la pandemia nosotros estamos haciendo capacitaciones permanentemente con docentes no solo argentinos sino latinoamericanos para utilizar el celular como una herramienta de educación, porque hay muchas herramientas que se pueden aplicar, pero el docente a veces no lo sabe hacer. Entonces trabajamos mucho eso. Aparece en el medio el problema de que cuando el adolescente está con un celular, en vez de estar trabajando, está jugando. Y ahora es adictivo porque se juega por plata. Digamos, más allá de la distracción, eso está pasando muchísimo. Y además entramos también como muy de golpe en el mundo de la inteligencia artificial, así que me parece que son súper desafíos para trabajar, para pensar como adultos, sobre todo porque venimos del plano de la comunicación, somos muchos docentes los que estamos ahí, así que estamos viendo cómo nos capacitamos para tratar de ver cómo ofrecemos nuevas herramientas para trabajar en el aula con las nuevas tecnologías y sobre todo que no nos pase por arriba, digamos, el contexto. Vos presentaste el mes pasado, o hace unos meses, al Consejo Deliberante para que se proponga el Día del Realizador. ¿Cómo sigue eso? ¿Hay respuesta o algo? En relación al Día del Realizador Audiovisual Marplatense, la realizadora audiovisual marplatense, justamente como el año pasado logramos que la primera película marplatense de 1924, al cumplir son 100 años, fuera declarada de interés por el Consejo Deliberante, aclaro que la película hace muy poquito encontramos definitivamente las 5 latas de fílmico, los 5 actos, están completos, pero están en un estado que no permite que sea digitalizado, por lo menos en lo inmediato. Hay que hacer un largo proceso para digitalizarlo. Pero bueno, agradable despertar está. Tenemos las pruebas en los diarios, que se estrenó el 10 de agosto de 1924, entonces el año pasado se declaró de interés ese estreno, y a partir de ahí surgió también en alguna charla posterior que se podía llegar a declarar el Día del Realizador Audiovisual ese día, que en realidad a nivel nacional no hay ninguna ciudad que tenga el Día del Realizador propio, ¿no? Sí está el Día Nacional del Director de Cine, el Día del Documentalista, etc. Así que bueno, hace casi 4 meses presenté el proyecto de modo personal en el Consejo Deliberante. Eso fue sugerido que sea hecho así, era mucho más simple que se presente institucionalmente. Y claro, no me di cuenta que era un año electoral, así que está todavía en comisiones. Quiere decir que el Consejo Deliberante, cuando entra un proyecto, que en realidad no tuvo ninguna objeción, pero pasa por distintas comisiones de cultura, de turismo, de educación, para ver, o de la Secretaría de Producción, para ver si hay que agregarle algo o si está bien, digamos, llegar a declararlo. Así que todavía está en algunas comisiones, no ha salido, pero en principio tenemos mucha fe que se declare. Así que Mar del Plata podría ser la primera ciudad que tenga su propio Día del Realizador Audiovisual. Así que esperamos que el 10 de agosto del año que viene, de 2026, estemos celebrando eso. A nivel local, ¿cómo ve la situación de Mar del Plata en la producción audiovisual o el cine? Los marplatenses siempre queremos contar nuestras historias. El tema es que nunca encontramos justamente la posibilidad de hacer que esta pasión se vuelva también
de alguna forma, un elemento comercial que permita que uno pueda seguir produciendo, que eso no está mal hablar de dinero cuando hablamos justamente de algo que tiene que ver con el arte, porque también es cultura, también es entretenimiento, y me parece que eso lo venimos arrastrando. Hoy hay muchísima gente que ya puede filmar, digamos, porque los medios digitales lo permiten, se ha hecho, digamos, una democratización extraordinaria a nivel mundial, pero sí nos sigue costando muchísimo, no solo filmar, lograr conformar grupos de trabajo que permanezcan en el tiempo, que se lleven bien, que se profesionalicen y sobre todo que la gente vea nuestros productos y por sobre todo de eso ganar dinero con esos productos, ¿no? Porque tanto esfuerzo después, el marplatense siempre está como condenado a pasar gratis su trabajo y eso me parece que nos hace un daño importante, pero creo que estamos en un momento extraordinario con 4 escuelas de cine que antes no había, una privada y 3 que no son aranceladas, que hay más de 1000 estudiantes de cine y muchos graduados, pero bueno, que tenemos que encontrarle todavía la vuelta a ver cómo lo que hacemos en realidad también se retribuye de alguna manera comercial como para que podamos seguir filmando con más tranquilidad. El año pasado fuiste jurado del Festival de Cine acá en Mar del Plata. ¿Qué opinión tenés respecto a que se quiera sacar del Teatro Auditorio, más se planteó, para que la apertura y el cierre no sea ahí? En realidad es un disparate político, eso son luchas políticas, no hay nada de económico en el medio. Me parece que es que había sido por lo menos una muy mala elección, digamos, esto de nos peleamos y dejamos sin un lugar, o principalmente, digamos, el auditorium, no es un lugar cualquiera, sino que es emblemático para el festival. Dejarlo al festival sin el auditorium hubiese sido un error terrible. Después de que, bueno, y eso es la importancia de los medios, ¿no? Los medios mostraron esto que estaba sucediendo y ante la presión justamente de la gente, las autoridades dieron una marcha atrás y se pusieron a dialogar para que ahora el auditorio vuelva a ser la sede que corresponde que sea, pero me parece que justamente cuando los acontecimientos culturales se vuelven rehenes políticos es cuando pierden su sentido. Nunca se piensa mucho en sí, en la industria o en el público, sino que todos estos grandes acontecimientos donde el Estado pone tanta plata, trata de manipularlo obviamente para su conveniencia. Ahora ya cuando el Estado municipal, el provincial y el nacional no se ponen de acuerdo, bajo justamente un techo que es un acontecimiento que es el más importante dentro del mundo cultural que transcurre en la ciudad, me parece que ahí es cuando ya se resquebraja del todo, porque se empieza a notar justamente el tironeo político, que eso al espectador común no le tiene que interesar. Uno tiene que ir a disfrutar de un buen festival de cine y no estar pendiente de ver si a los políticos de turno se les ocurre tener auditorium o no. ¿Y qué significa el cine en tu vida? Y el cine es una pasión, sin dudas. Por suerte, yo escuché hace muchos años la frase de un amigo que decía: yo a mis hijos les deseo que tengan una pasión porque eso los va a posicionar, ¿no? Les va a dar un horizonte en la vida. Y yo agradezco porque además en mi familia nadie tuvo ningún acercamiento artístico a nada. Haber nacido con una pasión por el cine, haberla descubierto, ¿no? Por haber nacido en Mar del Plata, una ciudad muy cinéfila, por este tío que trabajaba y de proyectorista justamente. Y para mí es justamente estar enfocado siempre en algo que tiene que ver con los medios audiovisuales. Hoy es muy amplio. Hace muchos años el mundo del cine era más acotado, hoy es amplísimo, están como con muchas hibridaciones que me obligan a estar como todo el tiempo también atento a actualizarme, y eso también es apasionante porque si no uno va como envejeciendo y quejándose de todo lo nuevo. Así que para mí es la pasión por seguir contando historias, me encantaría seguir contando historias, cada vez tener más tiempo para eso, pero también entendiendo que hay que hacer las cosas para mí con mucho amor y respeto, ¿no? Yo ya me saqué las ganas de filmar así cualquier cosa medio rápido. Ahora disfruto mucho el camino y también esperando en algún momento, entendiendo también que la obra que hace uno puede influir mucho en los demás, y sabiendo que también todo puede ser efímero. Entonces, lo que uno hace es importante para uno y puede ser para los demás no tan importante. Así que uno se va aceptando como muchas cosas que tienen que ver con la personalidad humana o con lo humano a partir justamente de las películas. Y eso es como que no solo es la pasión por contar historias, sino que es un aprendizaje de vida permanente. ¿Y cuáles son tus proyectos a futuro a nivel de producción de televisión? En la Villa Mitre, que es el Archivo Museo Histórico Municipal, más allá de todo lo que se contiene allí,
había alojadas, depositadas en un estado de conservación que no era el ideal, una gran cantidad de latas de película. Entonces, bueno, estoy muy abocado a ver cómo rescato el material de Villa Mitre. Estoy también intentando hacer algunos documentales con eso, porque cada una de esas obras que se encuentra es como una joyita. Hay que tener en cuenta que ese material a nivel mundial, entre el 80 y el 90% del cine mudo se perdió. Entonces cada vez que se encuentra una lata de película de esa época es como una joya, y nosotros acá tenemos como 60 joyitas, así que tenemos una joyería completa. Y cada una de esas latas da para hacer una investigación, un documental, así que estoy muy apasionado con eso, y siempre en mente algún cortometraje de ficción. Así que voy, más allá de lo que puedo llegar a filmar en documentales, la ficción que en algún momento me gustaría hacer es algo así chiquito, concreto y que tenga que ver con la ciencia ficción. ¿Qué le dirías a alguien que está recién estudiando cine o está en su primer paso? En principio, todo lo que tenga que ver con comunicar, porque los medios audiovisuales son muy amplios, me parece que tienen que ser tomados con mucha responsabilidad. Yo entiendo a alguien que tiene 18 años y que tiene muchas ganas de contar su historia o sus historias, que justamente va a querer filmar de cualquier manera, pero que siempre tiene que pensar que hay alguien que es el destinatario. Entonces, no solo tiene que estar convencido de lo que está filmando, sino que tiene que pensar cómo le va a impactar a otra persona eso. Y sobre todo, hoy en día, que estamos todos como muy susceptibles, entender que es un trabajo en equipo, sigue siendo un trabajo en equipo, y que lo que mejor nos puede pasar es que después de filmar con un grupo, ¿no?, que nos ayuda a hacer nuestra propia historia, seguir teniendo ganas de estar trabajando con ese equipo, ¿no? Que no se rompan relaciones, que el cine en realidad nos tiene que unir y no justamente separar. Así que me parece que va por ese lado. Tener ganas de filmar, hacerlo con mucho respeto por el público y sobre todo por compartir buenos momentos con la gente con la que uno está trabajando.